que nos surgió para generar y organizar este ciclo de charlas. Es algo bueno, que quisimos hacer ya desde el año pasado, lo hacemos. Este ciclo de charlas se enmarca en el lanzamiento del premio de ensayos para alumnos. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan esta actividad. Es una actividad que hacemos para preuniversitarios de cuarto, quinto y sexto de liceo. Este es el 7º año que lo hacemos, lo estamos haciendo desde el 2016. Y bueno, la idea de esta actividad nació con una intención de generar la reflexión, de alguna forma motivar a la reflexión a los chicos de bachillerato. Cada año se les da un nuevo tema, ¿sí? Para que ellos en ese, digamos, con ese tema como guía, desarrollen un ensayo que puede ser desde el punto de vista de la filosofía o de la historia. Hemos tenido más de 500 participantes en estos 6 años, porque estamos lanzando el 7º premio, así que tenemos 6 años de historia de premio. Participaron más de 500 chicos. Y bueno, y con un montón también de asesores, ¿sí? Más de 100 profesores que han participado como asesores en esta actividad. Para los que no lo sepan, cada preuniversitario trabaja con un asesor académico, que es un docente de su clase, con el que tiene cursos, para que lo guíe durante el proceso de investigación, inicialmente de la elección del tema, y luego en la investigación, en la búsqueda de bibliografía y demás. Lo que sucede es que esta actividad la lanzamos en marzo y, bueno, hay un periodo, un tiempo prudencial para que los chicos puedan justamente generar dichos ensayos, ¿no? Entonces, la entrega este año va a ser a fines de agosto. Durante estos meses vamos a organizar estas charlas que están basadas justamente en este tema, en el tema de este año, que es narración y sentido. Esta es la primera charla del ciclo. Nos acompaña Miguel Pastorino, que ahora ya le daremos pie. Pero bueno, quería dar una breve introducción y un marco a esta instancia. Esperamos que lo disfruten. Voy a presentar a Guzmán Marisquirena, que es un alumno nuestro, que también tenemos un comité de alumnos dentro de la UEM que nos ayuda en la organización del premio y del ciclo de charlas, así que le doy pie a él para que presente al orador del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Bueno, yo soy Guzmán, y bueno, un poco la idea acá es moderar un poco la charla que nos va a dar Miguel. Pero primero presentarlo a él. Bueno, Miguel Pastorino tiene 45 años, es licenciado en Filosofía y magíster en Dirección de Comunicación. Actualmente prepara su doctorado en la Universidad Católica de Argentina, pero además es profesor de Filosofía, Bioética y Ciencias de la Religión en la Universidad Católica del Uruguay. Pero además también es columnista en el diario El Observador, en el semanario Voces y en el portal Aleteia. Bueno, esto un poco como para presentar a Miguel, seguramente lo conocen, pero nada, también quería decirles antes de que arrancara la pregunta, antes de que arrancara la presentación, como dijo Florencia, van a tener los micrófonos apagados, así que cualquier pregunta que tengan, por favor escríbanla en el chat y nosotros después de que Miguel termine la charla, introducimos las preguntas. Bueno, Miguel, cuando quieras, podés ir empezando. Un gusto tenerte acá. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, antes de empezar con el tema, contarles que yo en realidad participé de los primeros premios de ensayo acompañando alumnos de bachillerato. O sea que en realidad, más allá de que invitan a tocar este tema en el que yo investigo y trabajo, particularmente desde la academia, sí me va a gustar compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con los usos que se pueden usar. Yo por lo menos lo hacía en cuarto de liceo, había gente que lo hacía en quinto, sexto, sobre el formato de ensayo como evaluación, sobre todo en un tema así. Por eso, más que un desarrollo teórico sobre el sentido de la vida, voy a hacerles recomendaciones de autores, vinculación de conceptos, para que sirva como, digamos, como un mapa que les permita ir para donde quieran y ver todas las posibilidades que puede explorar este tema. Y de hecho hay muchas más que yo no las voy a tocar, pero que nos permita eso, como dibujarnos un mapa mental para ver, incluso a la hora de sugerir a los estudiantes rutas de posibles investigaciones, de vínculos, de autores y de temas. Entonces, dicho esto, cada concepto que voy a manejar, voy a referir a autores. Quédense tranquilos con mi velocidad, que es uno de mis grandes problemas, pero todo el mundo se queja, pero bueno, no he podido cambiar. Con los años estoy un poco más lento, pero no tanto. Pero yo les dejé a la universidad casi
no, casi no, todos los libros que voy a citar en general en PDF, o sea que el material está disponible para docentes y alumnos, cosa que no se preocupen por estar buscando, ¿sí? O sea que eso va a estar disponible. Bien, cuando nosotros nos preguntamos por el sentido de la vida, lo primero que hay que tener en claro es que tenemos un problema conceptual gigantesco. ¿Y es cuál? Que la palabra sentido tiene muchos sentidos. Y esto no es un juego de palabras, sino que es así. Porque la palabra sentido, para empezar, ¿por qué la usé así de modo repetido? Porque sentido se usa como significado. Entonces decimos, ¿cuál es el sentido de esta palabra? Sí, es porque esta palabra significa tal cosa. Entonces cuando yo digo, me hago la pregunta por el sentido de la vida, me estoy preguntando por si la vida tiene algún significado. Es decir, ¿qué significado tiene la existencia? La mía concreta, e incluso la humana, o que exista lo que existe, por qué existe y cuál es su significado. Esa es toda una línea de trabajo que uno puede explorar y hay muchos autores, que ahora mencionaré, que trabajan en esta línea de comprender el sentido como significado. De hecho, cuando uno hace la pregunta, no todo el mundo entiende lo mismo, y eso ya es un problema. Otros pueden decir, no, sentido quiere decir orientación. De hecho, lo usamos así. Cuando uno dice, bueno, esta calle va en este sentido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va para tal lado. Entonces, se usa la palabra sentido como finalidad, como orientación. Por ejemplo, para la vocación. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Cuál es el propósito al cual te orientás? Pero ya no es tanto el significado, sino la orientación. Lo cierto es que cuando uno se hace esta pregunta, estos dos significados no se separan. En general, hacia dónde va mi vida tiene que ver con el significado de mi vida. Y el significado de mi vida tiene mucho que ver hacia dónde se orienta. Por eso, si bien podemos distinguirlos, no los podemos separar tanto. Eh, a su vez, el sentido también lo podemos, si tiene que ver con el significado de la vida, también lo podemos usar como algo que refiere al valor de la vida. De hecho, que la vida tenga un sentido nos genera la duda de si vale o no vale la vida. De hecho, Albert Camus, en el mito de Sísifo, que lo pueden usar y es uno de los grandes autores existencialistas, que para él la vida no tiene ningún sentido, es absurda, pero que aunque no tenga sentido, él considera que uno puede, aún así, vivir una vida con un proyecto propio eh, para burlarse de los dioses y del destino y de todo lo que uno quiera. Pero Camus dice que el gran problema de la filosofía, la gran pregunta es el suicidio. Porque la pregunta es si vale la pena vivir. O sea que cuando él dice vale la pena vivir es porque si la vida no tiene sentido, obligadamente me pregunto si vale algo la vida. Y de hecho uno puede escuchar a gente que dice mi vida no vale nada y cuando rascas un poco hay un problema de significado, de sentido de la vida. Entonces hay una relación entre estos tres conceptos, sentido como orientación, como significado y también el sentido vinculado al valor de la vida. Después podemos ver, hay otras connotaciones semánticas, pero no voy a entrar porque son un poquito más, digamos, matices muy exquisitos. O sea, estos son como, los dos grandes son significado y orientación. Por eso es interesante que uno puede vincular este tema a muchos temas. O sea, el sentido de la vida se vincula a muchos temas que tienen que ver con el propio significado. Por ejemplo, la muerte. El tema de la muerte siempre es un tema que depende de cómo yo aborde el tema de la muerte y el sentido que la muerte tenga, me devuelve una pregunta y una respuesta sobre el sentido de la vida. O sea, podemos pensar el tema y reflexionarlo sobre la muerte y el sentido. Por ejemplo, es un temón el tema de la muerte. De hecho, en general es un tabú social y la pregunta por la muerte obliga a preguntar por la vida. Eh, Después, otro tema, por ejemplo, es la vocación del proyecto de vida. Claramente, cuando le preguntas a la gente qué sentido tiene la vida, piensa en metas o en objetivos, y en realidad es algo mucho más profundo. Tiene que ver con cuál es la razón de que vos existas, para qué estás en el mundo. Todo el tema de la misión que uno tiene en la vida, si es que cree que la tiene. Acá puede haber un componente religioso también en el tema vocacional. De hecho, las religiones, como tales, por definición, son cosmovisiones de sentido. O sea, todas las religiones, cualquiera de ellas, siempre son cosmovisiones que dan sentido. O sea, son fuentes de sentido para la vida de las personas. Porque las preguntas de la religión son preguntas de sentido, no científicas. Son preguntas que tienen que ver con el para qué de la vida, con el para qué de la existencia, con el por qué más profundo. No tienen que ver eh, con entender cómo funciona la química o la física, tienen que ver con cosas mucho más hondas. De hecho, las grandes preguntas metafísicas sobre por qué hay algo cuando podría no haber nada, por qué existe el universo cuando podría no existir,
existir, ¿por qué existo yo cuando podrían haber existido? Son preguntas a las cuales las religiones responden. También a las preguntas por la muerte. También las religiones intentan responder. Por eso hay un vínculo interesante entre la pregunta por el sentido de la vida y los sistemas de creencias. Las ideologías políticas también han funcionado como fuentes de sentido. Pienso en el marxismo, por ejemplo, como una especie de religión secular, atea, pero que intenta responder a todas las preguntas del sentido. ¿Mm? Em, una de las cuestiones que uno podría también pensar es, bueno, hoy en día, ¿cuáles son las fuentes de sentido? ¿Qué son las cosas que le dan sentido a la vida a las personas? Bueno, y ahí podemos encontrar una amplitud de fenómenos que uno podría ponerse a analizar. Otra cuestión que tiene que ver con que tiene una relación directa pero problemática con la pregunta por el sentido de la vida es la felicidad. Muchos cursos hay hoy sobre ser feliz, cómo ser feliz y libros de autoayuda sobre la felicidad. Es casi una obsesión contemporánea. De hecho, dice Lipovetsky, un filósofo francés, que hoy ser feliz es un mandato social. Es como que si te preguntan cómo estás, eh, fantástico. ¿Y tus hijos? Divinos. ¿Y cómo te va en el laburo? Espectacular. ¿Tus vacaciones? Fantásticas. O sea, es como que es obligación mostrar que está todo bien. Igual creo que Uruguay es una excepción porque somos medio siempre bajón nosotros. Pero en general, en la cultura occidental hay como una imposición cultural de mostrarse siempre genial, ¿no? Em, en Uruguay tenemos ese chip de que competimos por quién está peor, tipo, yo estoy recansado, yo ni te cuento, ¿no? O sea, en general nosotros tenemos como características muy propias, eh, pero es cierto que hay una tendencia que crece en los medios de comunicación y en las redes sociales a esa cosa de que tenemos que ser felices. Les recomiendo una charla TED, que no sé si le pasé el link a Pablo, si no se lo si no se lo envío, de Alan de Bottom, un filósofo británico, que da una charla sobre el éxito. Y justamente, aunque no habla del sentido de la vida, está hablando de esto, porque está diciendo, ¿cuáles son los modelos de éxito que existen hoy en la sociedad de consumo? Y entonces claramente son los modelos de felicidad y los modelos de realización. El problema es que hoy a la gente le enseñan que todo depende de ellos, de lo que hacen, de su actitud, pero no todo depende de tu actitud ni de que te pongas a pensar en positivo. Con lo cual te vas a frustrar y vas a creer que es culpa tuya que te vaya mal. De hecho, él dice, en el mundo antiguo, existía el desafortunado y el afortunado. O sea, te tocó la fortuna, genial. No te tocó y bueno, fuiste, pero no es culpa tuya. Bancátela, ¿no? En términos cristianos eso sería como el agraciado o el desgraciado, ¿no? Con la gracia o sin la gracia. O sea, marchaste. No tenés el favor de Dios, ¿no? Pero dice Alan de Bottom, en el mundo de hoy lo que hay están los ganadores y está el loser. ¿Y por qué sos un loser? Y bueno, porque algo hiciste mal. O sea, la culpa es tuya. O sea, no tenés la actitud suficiente, o sea, el problema lo tenés vos. Entonces, esto genera una cultura de fuerte frustración y que la gente se culpa por todo lo que le va mal en la vida, ¿no? Casi que, bueno, genera una idea un poco ingenua de creer que todo se soluciona con una actitud mental y nada más, ¿no? Pero él dice justamente porque hoy construimos un mito de igualdad, de que todos somos iguales, y en realidad no es así. No todos tenemos las mismas posibilidades ni las mismas condiciones para todo. Entonces es una mentira que si querés podés. Ya arrancaste mal. No todo lo que querés podés. Eso va a generar frustración. Entonces, estamos en una sociedad demasiado obsesionada con la felicidad. Y además con un concepto de felicidad que está reducido a bienestar, a sentirse siempre bien y demás. Em, Hay un autor que yo recomiendo mucho para este tema, muchos de ustedes y los docentes lo reconocerán, se da mucho en bachillerato, en filosofía, que es Viktor Frankl, famoso texto del hombre en busca de sentido, pero hay uno más interesante que es El hombre doliente, que son conferencias suyas. Viktor Frankl es el gran autor del tema del sentido de la vida ineludible en todo el siglo XX. Sobre todo porque tiene una formación psiquiatra, neurólogo y además una formación fenomenológica en filosofía, con un gran componente de discusión de temas metafísicos con la ciencia. Y él lo que más le interesa es entender que lo que hace que las personas se realicen es que le encuentren sentido a su vida. Y Frankl tiene una frase que es muy fuerte, dice, quienes buscan la felicidad nunca la encuentran, viven frustrados. Pero quienes tienen un sentido por el que vivir son personas que se sienten felices aunque sufran. O sea, porque lo puedes estar pasando mal, pero si tu vida tiene una razón de ser, podés aguantar cualquier cosa. Por eso lo que él dice es que es muy
ingenuo y equívoco creer que las personas que son felices son las que, digamos, son las que tienen un sentido de la vida genial. En realidad, ¿qué modelo de felicidad estás planteando? Él dice, en realidad el camino es al revés. Hay que ayudar a la gente a encontrarle sentido a la vida. Y entonces serán personas felices, les toque lo que les toque en la vida, ¿no? Es muy interesante porque lo que hace es romper así de un solo golpe el modelo de felicidad de la sociedad de consumo. Em, Después, Frankl también vincula mucho el tema del sentido de la vida al sufrimiento. De hecho, lo que dice es que hoy en día uno de los problemas es que el sufrimiento no hay que buscarlo, pero el sufrimiento es fuente de sentido para mucha gente. O sea, la gente cuando sufre se hace preguntas que antes no se hacía. Y en esa experiencia del sufrimiento descubre la razón de ser de su vida. Y entonces es una oportunidad para algo, el sufrimiento. De hecho, hay un filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, coreano-alemán, que está muy de moda ahora, pero escribe buenos ensayos. Como todo escritor prolífico se empieza a repetir cuando te escribís todo el tiempo, pero tiene algunas tesis interesantes que atraviesan su obra, y una de ellas es que estamos en una sociedad que él llama paliativa. Así se llama el libro del 2020 de él, Una sociedad paliativa, que dice que hoy la gente no tolera el sufrimiento porque no tiene ningún relato que le dé sentido. No hay ninguna cosmovisión religiosa, ideológica. Es decir, entonces es una sociedad de la analgesia, de tener pastillas para todo y en lo posible que nada me haga sufrir. Con lo cual él dice el umbral de soporte de sufrimiento es cada vez más bajo. La gente hoy entra en crisis porque se le rompió el iPhone. Es el fin del mundo. Entonces no toleran nada. O sea, se comparan con sus abuelos y sus abuelos parecen, no sé, espartanos al lado de la... Y Han lo que dice es, pero que la gente hoy es más tonta, ¿no? En realidad es un mundo del confort, pero que además no hay ningún relato que ayude a encontrarle sentido al sufrimiento. Y entonces eso hace el sufrimiento insoportable. De hecho, esto es una frase, una expresión de Nietzsche, en la genealogía de la moral, donde Nietzsche dice que el peor sufrimiento es aquel que no tiene ningún sentido. O sea, cuando el sufrimiento no tiene sentido, se vuelve absurdo. Y por lo tanto insoportable. No importa cuál sea. Pero cuando el sufrimiento, por más grande que sea, tiene un para qué, podés aguantar como si fueras un titán, pero porque tiene un para qué. Eh, bueno, y aquí Frankl, esto les tiro como apunte, puede ser interesante incluso ver otros autores, pero él habla de cuáles son las fuentes donde encontramos el sentido de la vida. Y Frankl establece el amor, por ejemplo, o sea, sentirse amado y amar es una fuente de sentido clara en la vida de los seres humanos. Si vos le preguntás a la gente qué la hace feliz, te va a decir una larga lista de cosas, pero si le decís, tirá todo y quédate con una cosa, siempre esa cosa no van a ser cosas, van a ser personas. Puede haber algún caso patológico, pero en general siempre son personas, ¿no? O sea, sin los vínculos. ¿Y esto por qué? Porque el propio Frankl, que sobrevivió a campos de concentración nazi, a 4 campos de concentración nazi, cuando salió del campo buscó a su familia, amigos, colegas, no quedaba nadie, mataron a todos. Imagínate que despertás un día y toda la gente que conoces no existe. Hay gente en el mundo, pero nadie que vos conozcas. Y él perdió el sentido de su vida habiendo sobrevivido cuando descubrió en la lista que no quedaba nadie. ¿Qué hago yo en el mundo sin la gente para la cual yo soy alguien? O sea, y ahí qué importante que son los vínculos para el sentido de la vida. Este es otro tema sensacional, que es el tema de los vínculos y el sentido de la vida. Cómo yo me veo por cómo me ven los otros. ¿Mm? Hay gente que no se valora en la vida, pero porque no la valoraron. A veces olvidamos que las personas, eso de que, bueno, cómo cada uno se ve es un tema de cada uno. Sí, pero cómo te ves tiene mucho que ver con cómo te miran. Entonces, no seamos ingenuos que somos seres sociales, ¿no? El desprecio que hay hoy hay gente mayor que se siente que no vale nada, y yo soy un viejito que no sirvo. ¿Y eso por qué? Porque está en una sociedad que no valora a los viejos. Entonces, cuando vos sos joven y desprecias a los viejos, cuando sos viejo te vas a despreciar a vos mismo, porque te enseñaron a despreciar al viejo. Entonces, eso es cultural. Entonces, el valor de la vida tiene que ver con los esquemas culturales con los que yo me vinculo. Otra fuente de sentido es el sufrimiento, que ya la mencioné, dice Frankl. Otra es el sentido de trascendencia. O sea, porque Frankl dice que el sentido nunca está en nosotros mismos. Una sociedad narcisista como la de hoy, que la gente se mira al ombligo todo el tiempo, no va a encontrar el sentido en sí mismo. Todos los libros de autoayuda te van a arruinar. ¿Por qué? Porque es todo, pensá en vos, sentite bien, masajeate el ego, ¿no? Pero en realidad
el sentido siempre estará fuera. Y por eso dice que hoy hay cada vez más depresión, porque la gente está como empujada a mirarse todo el tiempo a sí misma. ¿Mm? Y lo que te rescata es que te pongas a pensar en otro y además que hagas algo que valga la pena más allá de vos. Por eso algunos autores entienden que la trascendencia, como salir de mi ego y a vivir una causa social o entrar en una creencia religiosa que me muestra que hay un sueño más grande que el mío y que mi vida es parte de un sueño que empezó antes que yo y que terminará después de mí, me siento parte de algo tan grande, que eso es fuente de sentido. Y esto le pasa a la gente en causas sociales o en cosmovisiones religiosas, porque entiende que formo parte de algo más grande. Y esto moviliza mucho a la gente joven, por ejemplo, que está en una etapa muchas veces de búsqueda de sentido, necesita algo que sea más grande que él. Si se queda mirando su selfie todo el día, seguramente se va a deprimir, o sea, tarde o temprano. Entonces necesita salir de su ego. Eh, Después hay una cuestión allí de una autora, que también les dejé el material, se llama Emily Esfahari Smith, es una filósofa canadiense, que además es psicóloga, y que publicó un libro sobre los 4 pilares del sentido de la vida. Ella estudió a Viktor Frankl y sostiene que hay 4 cosas que las investigó en universitarios que son fuentes de sentido. Y entonces ella dice, en primer lugar, algo que da sentido es, en el fondo está tomando lo de Frankl, pero lo descubrió investigando, eh, un sentido de pertenencia. Y eso para ella quiere decir amor incondicional. Tener a alguien en la vida que me quiera porque soy yo, no por lo que tengo, no por lo que dejo de tener, no por lo que hago o dejo de hacer. Que me quieran a mí. Eso es fuente de sentido y amar a alguien de esa manera, intrínsecamente, así que te quiero porque sos vos, no por lo que me das, te genera un valor, te sentís tan valorado porque sos especial porque sos vos, no por otra cosa. Porque si fueras especial por lo que haces, cuando dejes de hacerlo, dejas de ser valioso. Si fueras especial solo por lo que me das, cuando dejes de dármelo, dejas de ser especial. Bueno, aquí no. La única forma de encontrar sentido en el amor es que yo sea amado porque soy yo y punto. Eh, Después, la otra es el propósito, que esto es muy sencilla de entender. Es una vida que tiene una razón de ser, un propósito, un para qué, es una vida con sentido. Viktor Frankl contaba en el campo de concentración que la gente, cuando los nazis te podían matar cualquier día porque eras piel y hueso comiendo una porción de pan por día, que nada tenía ningún sentido más que ir a morir, había gente que se arrojaba a la cerca eléctrica, pues ya por lo menos me suicido yo. Un día más acá, que te podés morir hoy o mañana. Y decía Frankl que a la gente cuando le gritaban no te mates, se mataban igual. Quiere decir que su vida no valía nada para ellos. Pero cuando vos le decías, acordate que hay un libro que va a quedar sin terminar, a un científico que estaba haciendo un libro, antes de que lo capturaran, el tipo se clava como una estaca y se pone a llorar. Porque le recordaron el sentido de su vida. Es decir, ese propósito de su vida que se había oscurecido, cuando se lo recuerdan, no se mata. A otro le recordaron, acordate que tal vez tus hijos te estén esperando si sobrevivís. Como pensó en los hijos, no se mató. Quiere decir que el sentido de su vida era más importante que su propia vida. Y era lo que le daba valor a la vida. De ahí que Frankl descubre que la gente que mejor sobrevivió en el campo, aunque tuviera condiciones de salud terribles, era tener un propósito, tener un para qué en la vida, una finalidad. Esto es entonces propósito, dije, pertenencia y propósito, quedan 2 más. El tercero es trascendencia. Emily Esfahari comprueba lo que dice Viktor Frankl, la gente cuando tiene un sentido de trascendencia, cuando vive para una causa más grande que él mismo, eso es fuente de sentido de la vida. Y la cuarta, y esta tiene que ver con el tema del ensayo de este año, y por eso traigo a esta autora, muy interesante, y ese capítulo puede ser muy bueno, que es el tema de la narratividad, la narración. Ella dice que la narración es fuente de sentido. ¿Por qué? Porque hasta es terapéutico, los psicólogos lo tienen clarísimo esto. Una de las cosas más sanadoras es contar tu vida. Porque cuando vos contás tu vida, vos construís un hilo de sentido. Y empezás a ver cosas en el mapa de tu vida que empiezan a encajar como piezas en un puzzle. Y vos le empezás a dar sentido. Cuando la gente vive agobiada por el hoy y por un hoy desconectado de todo, si hoy todo es absurdo, la vida es absurda. Pero cuando yo en el hoy tengo perspectiva de una biografía
y sé que hubo momentos peores y momentos mejores, y que habrá días mejores que este donde volverá a salir el sol, aunque hoy esté terriblemente oscuro para mí en mi corazón, yo puedo pensar que hay un hilo de sentido. ¿Sí? Entonces, en ese hilo conductor, ella dice que las personas tengan la posibilidad de narrar. Eso les permite encontrar sentido, pero no solamente su propia vida, sino que uno encuentra en la literatura universal símbolos, metáforas, imágenes poderosas donde las personas cuando leen se ven a sí mismas. Y cuando vos te ves en una novela, cuando vos te ves en la ficción, cuando vos te ves ahí, vos encontrás algo que te dice a vos mismo de un modo que nunca te habías dicho. Y decís, esto fue escrito para mí. ¿Por qué? Porque en realidad la narración es fuente de sentido. Por eso en el mundo posmoderno, que está tan críptico de sentido, hay narraciones que son crípticas e inentendibles y casi delirantes. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con la crisis cultural en la que vivimos. Por eso hoy hay como una especie de querer hacer un remake de la literatura universal, porque parece que no podemos producir los clásicos como Shakespeare o Cervantes, porque obviamente esas grandes miradas de sentido de la totalidad, y además incluso que incorporan, desde la tragedia griega hasta Hamlet, el tipo que es un perdedor es el protagonista, ¿no? Entonces, en realidad, vos decís, y este tipo es el loser del mundo de hoy, pero sin embargo es el tipo que más me aporta y que puedo meterme en su historia y comprender un montón de cosas de la vida. De ahí que, dice esta autora, la narratividad, la capacidad de la narración en todas sus formas, siempre es una fuente constructora de sentido. ¿Sí? De sentido de la vida. Después una gran discusión filosófica, lo dejo solo como apunte, interesante también en Viktor Frankl, es la discusión entre si el sentido lo encontramos o lo construimos. Hay un autor muy interesante, un discípulo de Gadamer, Jean Grondin, que también dejé el libro, que tiene un ensayo filosófico que me gustó mucho, yo lo uso en clase, es un ensayo de pura filosofía, nomás, sobre el sentido de la vida, no se mete en nada psicológico, y es una crítica a la visión constructivista. Es decir, una crítica a pensar que el sentido es solo una construcción subjetiva y que no hay sentido. O sea, es un autor que va como medio contracorriente hoy en algunas cosas. Porque de hecho, desde Nietzsche para adelante, de hecho Camus leía a Nietzsche, o sea, lo que todo el mundo asume es que no hay sentido y que, bueno, cada uno se maneja como puede, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay una crisis del sentido universal. ¿Qué quiere decir sentido universal? Que más allá de mí, fuera de mí, hay un sentido, una finalidad de la vida que yo tengo que descubrirla, que no la sé. Eh, entonces, la crisis en la que introduce Nietzsche con el nihilismo es la crisis de fundamentos de la civilización, donde justamente la muerte de Dios en sus textos no es una declaración de ateísmo, porque Nietzsche ya era ateo antes. En realidad, lo que hace ahí es decir, lo que está muriendo es aquello que da sentido, la fuente de nuestros valores, de la moral. O sea, hay una relación directa entre la crisis de las tradiciones y la crisis del sentido. Em, bien, como ven, he ido bastante rápido, pero no quiero al ser largo. Em, mm, bien, Pablo, explicar un poquito más la relación entre sentido, sufrimiento y felicidad. Temón, ese es para varios ensayos. Em, bien, el tema ahí es que en general, retomando un poquito a Viktor Frankl, creo que es el más claro para esto. Frankl lo que dice es, lo voy a poner con una anécdota. Él distingue, como médico, una diferencia entre dolor y sufrimiento. Él dice, el dolor es inevitable. O sea, el dolor, si te pegan una patada en la pierna, te va a doler igual, creas en lo que creas, ¿no? O sea, si se te muere alguien, te va a doler. Ahora, el sufrimiento es subjetivo, dice Frankl. El sufrimiento depende de cómo vos te tomás las cosas, cómo vos vivís lo que te toca vivir. Entonces, como hace una distinción entre dolor y sufrimiento, lo que él dice es que el dolor yo no lo puedo evitar, no lo puedo elegir, pero el sufrimiento sí, depende en gran parte de mi actitud ante lo que me pasa. Y pone un ejemplo en su libro, en El hombre en busca de sentido, de un paciente suyo que era colega, o sea, era un paciente que era médico, viudo, que venía a terapia a llorar cada semana por la esposa fallecida.
O sea, el tipo no tenía consuelo. Y Frank dice, su dolor era muy grande y su sufrimiento capaz más grande todavía. Ese hombre no tenía consuelo. Y entonces dice, en un día en terapia, Frankl le viene como una luz de su experiencia en el campo y le dice algo. Le dice, disculpe, doctor, ¿qué pasaría si hubiera sido al revés? Si se hubiera muerto usted y se hubiera quedado su esposa viuda, ¿cómo usted imagina eso? Dice que el tipo se puso a llorar 20 veces peor. Porque le dijo, no, no, eso hubiera sido terrible, porque ella no podía estar sola, porque ella era una mujer muy dependiente y además esto hubiera sido un infierno. Y ahí dice que el tipo esbozó una sonrisa y le dijo, qué bueno que se fue ella antes, porque nunca estuvo sola. Y yo sí puedo aguantar este infierno, pero no me imagino aguantar la idea de que lo hubiera vivido ella. Y entonces encontró paz y se sintió feliz. Y Frank dice, ese hombre estaba feliz ese día, pero le seguía doliendo la ausencia de su esposa. Es decir, hay algo que no deja de doler, pero ese hombre encontró un sentido y por lo tanto se sintió alguien feliz, es decir, con paz. Pero claramente el sufrimiento que tenía más que ver con cómo estaba parado ante esa situación. Y eso lo descubre con él mismo en el campo. Él se da cuenta que la actitud que él tiene ante las cosas que le pasan hacen la diferencia. Eh, Eso en cuanto a dolor y sufrimiento y sentido. Después, en cuanto a felicidad y la relación con el sufrimiento, bueno, queda un poco claro acá que él lo ve como algo que no es incompatible. Yo creo que esto viene muy bien en el libro de Julián Marías. Si alguien quiere trabajar el tema de la felicidad, yo también lo tengo en PDF, creo que eso no lo pasé, pero está disponible y está en biblioteca de la UEM. El libro de Julián Marías sobre la felicidad es un tratado sobre cómo pensaron la felicidad desde los antiguos filósofos griegos hasta hoy. Y tiene un capítulo sobre la felicidad como bienestar que describe claramente el reduccionismo que existe hoy sobre qué quiere decir ser feliz. Y que entonces se reduce de un modo tan simplista que en el fondo termina haciendo una caricatura de la felicidad. Y creo que con esa caricatura convivimos hoy, con algunas, digamos, transformaciones, ¿no? Que justamente tiene que ver con sentirse bien. De hecho, me ha pasado en clase que yo pregunto qué es ser feliz y algunos te contestan que la felicidad es algo que puede estar siempre y otros dicen, no, la felicidad son momentos. Bueno, hay visiones filosóficas que ven estas cosas de modo distinto, que la felicidad son momentos, porque lo atribuyen a sentirse bien. Y en una sociedad del bienestar, donde todo tiene que pasar por la experiencia de estar bien, parecería que si alguien está llorando no es una persona feliz. Entonces, eh, aquí habría que recorrer de Aristóteles hasta hoy lo que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Que también es otro tema interesante, vincular cómo se puede ver la felicidad y el sentido en algún autor. Puede ser muy, muy interesante, aunque a veces no hable del sentido, porque Aristóteles no usa la expresión sentido de la vida, pero es clave la idea de finalidad. O sea, es clave la idea de que el ser humano tiene una razón de ser, ¿no? Tiene un para qué, ¿no? Y ese para qué es la felicidad. El tema es que al no definir en qué consiste, sino que tiene que hacer un camino, eh, ahí también abre muchas posibilidades. Tomar de repente algún filósofo griego, que hoy se pueden recuperar. Hay un libro que yo lo conocí por Francisco Reilly, que ahora lo uso mucho en clase, un libro muy sencillo de Giovanni Reale, un filósofo italiano que tiene muchos libros de historia de filosofía, sobre todo antigua, que se llama, que en realidad tiene que ver con el subtítulo del libro es Respuesta de la filosofía antigua a los males contemporáneos. O sea, en realidad es, ¿qué diría Aristóteles y Platón al nihilismo, al relativismo, al reduccionismo cientificista, digamos, a todos los dramas del pensamiento contemporáneo y cómo la sabiduría antigua, se llama así el libro, la sabiduría antigua nos puede dar respuestas a los males de hoy? Es muy interesante. También lo tengo digital, pero y tiene capítulos cortos que uno puede elegir. El tema de la felicidad, el tema de la finalidad de la vida, la muerte, es muy interesante. Y son capítulos cortos que se pueden leer sencillamente. Además con citas de los filósofos y una muy buena introducción sobre el nihilismo y cómo interpretar bien a Nietzsche, pero de un modo muy claro, porque además Reale ha escrito manuales para universidad y que se usan en secundaria, o sea que es muy claro. Con esto, el tema es largo, Pablo, pero si hay alguna cosa, decime.
Ahí contestó Emily Esfahari Smith, la autora. Bien, contestan ustedes, genial. Buenísimo. Bueno, paro por acá la exposición y abro a preguntas y diálogo, no sé, el tiempo que sea. Bueno, no sé si a alguno se le ocurrió alguna pregunta, no tenemos ninguna escrita en este momento. Capaz que alguno, si quiere, se anima, también puede intervenir al oral, capaz que se siente alguno más cómodo. Levanta la mano y podemos darle la palabra. Bueno, no sé si hay mucho entusiasmo, capaz que las ideas no vienen mucho. Hay alguien levantando. Ah, Pablo, levanta la mano. Yo ya que estamos, pero aprovecho a A preguntar. sacar jugo al encuentro. Sí, totalmente. Bueno, primero muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Siempre es muy estimulante escucharte. Se abren como, cada vez que te escucho, se me abren muchas ventanas para pensar. Y bueno, me quedó sonando, aparte de lo que te había preguntado ahí, de la relación de sentido, sufrimiento y felicidad también, la relación entre sentido y vínculo interpersonal, ¿no es cierto? La importancia del vínculo con el otro para descubrir también el sentido de la propia vida, ¿no? Eh, bueno, no sé si querías decir alguna palabra más sobre eso, digamos, que me parece sumamente, digamos, actual también por la preocupación que tienen muchos por esta temática, por algunos filósofos sobre esta temática. También en este contexto, no sé, post-pandémico, digamos, donde hemos sufrido también un poco el aislamiento y creo que se ha tomado también conciencia de la importancia del contacto directo con el otro, pero a la vez también una cultura a veces tal vez un poco esquizofrénica, ¿no es cierto? Porque a la vez que se reconoce esto, pero también eh, se van perdiendo algunas cosas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el contacto con algunos sectores de la sociedad, o esto que vos comentabas, las personas ancianas, ¿no es cierto? Justo veía hace poco una mesa redonda y hablaba un científico de la computación, decía, bueno, cómo la sociedad está envejeciendo y, bueno, podríamos realizar autómatas que acompañan a las personas adultas, ¿no es cierto? Que se sienten solas. Yo decía, bueno, qué trágico en realidad eso. Porque si no, no somos capaces de acompañar, digamos, a alguien que se siente solo. Creo que, digo, interesante que haya evolucionado la inteligencia artificial, pero digo, hay como un cuestionamiento también que tenemos que hacernos como sociedad de ser incapaces Bueno, sí, de ahí, genial. Eso que tirás, Pablo, hay este es un poquito más denso, ¿no? Capaz que se los podés traducir, pero para mí el de McIntyre, el de Animales Racionales y Dependientes, los capítulos sobre entender nuestra naturaleza de seres dependientes, eh, en una sociedad individualista donde hay una tonta ilusión de que las personas seríamos más realizadas cuanto menos dependemos de los demás. Esto es casi que una prédica constante que va contra la naturaleza humana. Es decir, muchas enfermedades de hoy tienen que ver con el individualismo. De hecho, Byung-Chul Han, en el primer ensayo más conocido, que es La Sociedad del Cansancio, él dice que la época anterior el enemigo siempre estaba afuera, ¿no? Decía, o sea, hace como una metáfora. Dice, estaba afuera, estaban las bacterias que venían a mi cuerpo, los virus. Dice, el enemigo estaba afuera en la guerra, en otro país. Dice, y el explotador, si yo era un trabajador, el enemigo era quien me explotaba. Dice, pero en la sociedad individualista, narcisista de nuestro tiempo, paradójicamente el enemigo está dentro, porque las enfermedades que hoy más se desarrollan no vienen de fuera, sino que son neurológicas, psiquiátricas y autoinmunes. Es la persona que se destruye a sí misma, en soledad. Dice, por otra parte, hoy el enemigo no está en otro país, el terrorista lo tenemos dentro, es uno de nosotros, lo pone como una metáfora del mismo problema, ¿no? Dice, y a su vez, hoy no es tan claro el tema del explotador, sino que hoy las personas se explotan a sí mismas porque tienen una cultura del rendimiento y de la competitividad tan fuerte que el tipo cree que es libre porque labura freelance, pero se levanta y se acuesta contestando mails y WhatsApp, con lo cual labura como un esclavo 24 horas y cree que es una persona libre. ¿Mm? Con lo cual está hiperagotado porque no se perdona tener tiempo libre. No se perdona la gratuidad, porque todo tiene que servir para algo. Es una cultura de la utilidad. Entonces esa cultura destroza el sentido y destroza los vínculos. En el fondo es el individualismo donde las personas incluso tienen más dificultades para crear vínculos
porque predican el egoísmo. O sea, se predica diciendo, bueno, pero vos si tenés una relación, primero te tiene que servir a vos. O sea, que el otro es como que fuera un producto del súper, ¿no? O sea, te tiene que servir. Y si no te sirve, a la basura, ¿no? Entonces, el otro es descartable. Con lo cual, lo que hace felices a las personas cuando aman es incluso sacrificarse a sí mismas por otro. El tema de los hijos es claro, uno tiene que postergarse a sí mismo. Y lo hace por felicidad y lo hace por amor. No es que uno anda diciendo por la vida que espantoso esto. Pero, y justamente, aunque se predica el egoísmo, la gente que vive en esta lógica individualista y egoísta es la que está más deprimida y aburrida. Entonces es muy interesante ese tema. Y por otra parte, porque hay un problema con la constitución de los vínculos, cuando además hay otro ensayo de Han que se llama El Enjambre, que es el enjambre se llama, que es cómo las redes sociales cambian nuestros vínculos, cambian nuestras relaciones y la política. Y entonces ahí él dice que los vínculos humanos, al querer usar las metáforas del mundo virtual, hoy en día, ya hace tiempo, asistimos a personas que no toleran a alguien y creen que lo pueden bloquear. Mirá, flaco, que eso funciona en Twitter. En la vida te lo tenés que cruzar igual. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabés bancarte eso? ¿Podés sentarte a hablar con la persona igual? No existe el bloqueo en la vida real, salvo que te metas dentro de un tupper. O sea, no hay modo. Entonces, cuando las personas no desarrollan habilidades para manejar el conflicto, para vincularse con los otros, porque trasladan a sus vínculos reales los códigos del mundo virtual, tienen muchos problemas para relacionarse y muchos problemas para sentirse realizados. Porque Porque si uno agarra a todos los filósofos más personalistas, ¿no? Yo pienso en un Buber, ¿no? O sea, dice, bueno, la realización del ser humano está en que somos con el otro, no somos islas. Y de hecho somos seres sociales por naturaleza. Entonces, esta relación con el otro me constituye y además me, me hace ser quien soy. De hecho, nosotros nos definimos y nos vamos construyendo por nuestra historia de relaciones. De hecho, cuando nosotros rompemos un vínculo, lo que se rompe no es el vínculo, el que queda roto soy yo, el vínculo es una entelequia mental. Los que quedamos rotos somos nosotros, como personas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, eh, según cómo cambie la cultura, el modo de vincularse, también cambia cómo esto afecta el sentido de la vida, porque es fundamental para la construcción de sentido. De hecho, nosotros desde chicos nos vemos por cómo nos ven nuestros padres, etcétera. Ahí hay mucho más componente psicológico. Pero agrego, Pablo, a lo que preguntabas, algo que me olvidé, y es el tema del relato. También otro detalle del relato. Arturo Pérez Reverte, el periodista y escritor español que tiene muchas novelas, cuando empezó la pandemia, y cierro con esto, decía, los jóvenes que mejor toleran crisis como la del coronavirus son los que tienen más cultura humanística. Porque cuando uno tiene cultura humanística, uno sabe historia, conoce literatura universal, se leyó La peste de Camus, es decir, sabe que no es la primera vez que pasan cosas así, y además ahora tenemos Wi-Fi. En la gripe del 17 en España no había internet. Es decir, nosotros hoy tenemos un sistema de salud, unas posibilidades farmacológicas y unas posibilidades de comunicación que no existieron en, pero en pestes que asolaron a la humanidad, ¿no? Entonces, él dice, cuando uno tiene perspectiva histórica, uno relativiza los problemas de hoy. No es tan grave. Porque solo mirás un poquito para atrás y decís, no estamos tan mal. No estamos tan mal. En muchas cosas estamos mucho mejor de lo que estuvo siempre la humanidad. Entonces, esas miradas apocalípticas a veces es porque no tienen perspectiva histórica. Entonces él dice, cuando a la gente tú le das formación cultural, cuando tienen acceso a una cultura y no tienen esa mentalidad pragmática de que todo tiene que ser útil y tiene que servir para algo, sino que en realidad tener una formación cultural me expande la cabeza y me permite entender mejor el mundo en el que vivo y relativizar y no ahogarme en un vaso de agua, ahí entendés por qué no solo mi narración, como dije hoy, biográfica, sino que las narraciones de la historia de la humanidad, desde los mitos griegos, vikingos, los que quieras, desde los textos bíblicos hasta incluso toda la literatura que nosotros podemos conocer como los clásicos, son, digamos, soportes para comprendernos y para mirar la historia con cierta tranquilidad, ¿no?
y a su vez para poder dibujarle un sentido. Creo que eso es muy interesante, sobre todo pensando en la Facultad de Humanidades. Es decir, bueno, justamente las humanidades dan sentido, podemos decirlo así, ¿no? Eh, por ahí. Bueno, a raíz de esta pregunta que introducía Pablo, tenemos acá una pregunta, capaz que vos, Pablo, también podés meter acá para responderla, que a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad esquizofrénica. Sí, no, pensaba en esto, que por un lado hay eh, un deseo, que, digamos, por ejemplo, en el ámbito filosófico hay un interés por la reflexión sobre la intersubjetividad, por ejemplo, no solo en el ámbito filosófico, sino también en la investigación en psicología, ¿no es cierto? También, eh, bueno, en sociología, por supuesto, interés por todo lo social, pero a la vez un estilo de vida que parece contradecir ese interés por lo social o por el otro. Como decía Miguel, ¿no es cierto? También vivimos una cultura individualista, que estamos más preocupados por lo que nos pasa a nosotros y el otro a veces es simplemente un instrumento, o por lo menos lo que se promueve en algunos ámbitos, el otro termina siendo un instrumento para satisfacer los intereses personales. Entonces, por eso me suena a veces como una cierta esquizofrenia en este sentido, ¿no es cierto? Por un lado hay algún interés por pensar lo social, por reflexionar sobre eso y a la vez también una promoción, digo, analizando la cultura en sentido amplio. No digo en personas particulares, que también puede existir, pero digo, a nivel social me da la impresión que encontramos estos dos ámbitos que parecen esquizofrénicos en el sentido que se contraponen y se dan en una misma sociedad, ¿no es cierto? En ese sentido, pensaba. Sí, yo escribí un artículo que se los puedo pasar ahora, lo voy a buscar, que es sobre el individualismo contemporáneo y hablo de algo de esto que dice Pablo, en vez de esquizofrénico, digo una sociedad paradójica, ¿no? Porque es como vivís como loco, porque se te invita al disfrute, pero a su vez hay que tener miedo de todo, ¿no? Entonces vivís como loco, porque en realidad también es una cosa de la esquizofrenia, no se usa en un sentido literal, sino justamente metafórico, ¿no? De una vida disociada, ¿no? Totalmente disociado. Y entonces nosotros tenemos mensajes contradictorios todo el tiempo. Se te invita a ser feliz, amando y disfrutando de los vínculos, pero en realidad se te invita al mismo tiempo al egoísmo y el miedo a los otros, como me pasó discutiendo en Twitter con una chica en Argentina que se entró a discutir porque yo le di con un caño al poliamor en Twitter, y entonces saltó a decirme que entonces terminamos poniéndonos de acuerdo. Yo pensé que tú interpretás una relación profunda y comprometida como una forma de posesividad y de tratar al otro como objeto. Pero una relación así no es de amor. Una relación donde el otro es un objeto, donde el otro es una parte de mi inventario personal, no es amor. Pero, pero una relación donde yo por miedo a que me usen o a que me tengan como un objeto, tengo que tener vínculos donde no tengo un compromiso con nadie en realidad, porque le llamo abierta, en realidad es por miedo. Porque como soy libre, entonces al no tener compromiso no sufro. Pero en realidad el miedo es justamente el miedo al amor. Es el miedo porque el amor me vuelve vulnerable. El amor me hace quedar débil ante aquel que amo porque si me llega a lastimar me hace pelota. Entonces prefiero vivir en una cápsula, no doy demasiado de mí, tenemos vínculos, pero en realidad no es que te entrego el corazón, porque tengo miedo. Hay una frase de la Biblia de San Juan que dice el amor echa fuera el miedo. Porque justamente se expulsan en uno al otro, ¿no? De hecho, yo he visto imágenes, por ejemplo, de Siria, cuando fue el conflicto fuerte, ver niños de la mano de su madre en plenos bombardeos, ¿no? Tan campantes y tranquilos, porque el amor de mamá va conmigo. Entonces el niño, no importa que esté pasando alrededor, pues si la madre podía estar llena de miedo, pero ese chiquilín se siente amado y no parecía tener miedo. En cambio, cuando uno tiene miedo, paraliza el amor, ¿no? Entonces, si el amor es fuente de sentido, una sociedad que nos llena de miedos a todo, de hecho hay que ver, esto es para otro tema, ¿no? Pero hay que ver cómo hoy la gente consulta al pediatra casi que en exceso, como si los padres fueran incapaces y toda la vida se manejaron por intuición. Podés meter la pata, pero en general, es decir, es como que todo está en manos del experto porque tengo miedo de todo. Ah, es verdad, hoy hay mucho más conocimiento.
hay mucho más información, lo cual a veces puede generar más problemas, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que una sociedad en la que tenemos mensajes contradictorios no te permite tener un claro relato de sentido, porque más bien todo como que va todo el tiempo en una permanente contradicción. Creo que esto también es una lectura a tener en cuenta, ¿no? El tema del individualismo, que ya mismo les voy a pasar el artículo, eh, el link. Lo titulé El nuevo individualismo, la desaparición del otro. Es cortito, es una página, pero les puede dar algún insumo para incluso los autores que están ahí se pueden conseguir. O sea, más que esto podría usarse no para hablar del sentido, pero puede servir como contexto para un ensayo. Es decir, en una sociedad individualista de tales características, ¿no? ¿Cómo hoy ayudamos a alguien a encontrar sentido, ¿no? O qué relatos podrían ayudarnos para ir frente a una sociedad individualista. Hay muchos textos, por ejemplo, de Zygmunt Bauman, que yo no mandé, pero que se consiguen, que son justamente, ¿no? Cómo se puede vivir en una sociedad donde la pauta cultural es individualista y consumista, donde se predica el egoísmo como algo genial, ¿no? O sea, si vos haces la tuya y los demás se joroban, eso es un fenómeno. Entonces, hoy la gente no admira al tipo que hace las cosas bien, sino que muchas veces se admira al tipo que perjudica a los demás. Yo esto, perdonen la anécdota, pero lo vi una vez en los primeros, pues me aburrió, pero en los primeros MasterChef, al tipo casi que el elogio era que el tipo podía haber, y digo la metáfora, justo en MasterChef, cocinó a sus compañeros, ¿no? Entonces, cuando vos decís eso, no literal, decís, bueno, acá hay un valor que la televisión me presenta, y es el tipo que se aprovecha de los demás es el que tenemos que admirar. Bueno, eso es una forma de enseñar qué es la vida, hacia dónde va la vida, y por eso el tema del sentido de la vida es un tema vinculado a la ética, claramente. También ahí tenemos otra beta, ¿no? Pero bueno, eso como para seguir tirando insumos. Como ven, uno puede, con el tema del sentido de la vida, puede agarrar para el lado de la antropología, para el lado de la muerte, el lado del sufrimiento, el amor, la vocación, la enfermedad, los vínculos, la religión. Eh, también puede tomarlo para un análisis de la sociedad contemporánea, ¿no? De hecho, les voy a dar el último texto que yo lo mandé, que es de Adela Cortina, eh, de la filósofa española Adela Cortina, que es la diferencia entre ser técnicos y ser profesionales. Y ella dice que la diferencia es que una persona que es médico, abogado, ingeniero, que sea, cuyo objetivo es solo pensar qué le aporta ser médico, ingeniero, docente, lo que sea, me aporta a mí, es una persona con mentalidad técnica. O sea, no se pregunta el sentido de lo que hace, sino que esto me sirve a mí porque por lo que gano, mi prestigio social. O sea, está pensando en sus motivaciones personales. Y ella dice, lo que hoy necesitamos es la pregunta por el sentido, por la finalidad, y esto es un tema ético, social. ¿Por qué? Porque un buen profesional es aquel que entiende que su profesión tiene un valor en sí mismo. Aunque yo no sea médico, que haya médicos está bueno. Aunque yo no sea profesor, que haya profesores está bueno. ¿Sí? No es que está bueno ser profesor porque yo soy profesor. O sea, porque yo no soy el centro del mundo. ¿Mm? Entonces, tienen un valor social y un peso social que eso les da sentido a las profesiones. Con lo cual yo, además de las razones personales por las cuales me dedico a esta profesión, además me pregunto, ¿para qué está esto en el mundo, en la sociedad? Entonces, el sentido del trabajo y el sentido de la profesión, que va muy vinculado al sentido de la vida, porque uno pasa la mayor parte del tiempo en esto, necesariamente hace la diferencia que yo me pregunte por qué lo hago o que simplemente lo haga porque a mí me sirve, ¿no? Y ahí tenés el individualismo utilitarista de que, porque, de hecho, yo hago este ejercicio en el liceo y lo hago en la universidad. ¿Por qué están estudiando? ¿Por qué vienen? En el liceo a veces te dicen porque me obligan. Bueno, en el liceo es normal. En la universidad ya no pueden decir eso, salvo alguna extraña excepción. Entonces, en general lo que te queda es, bueno, y empiezan, ¿no? Bueno, por recibirme, por el sueldo, por una buena vida, y al final te seguís preguntando y al final la última respuesta es porque quiero ser feliz. Entonces, te hiciste la pregunta, la conexión de lo que estás haciendo ahora y lo que vas a hacer después con la felicidad. ¿Y qué entendés vos por felicidad? Bueno, y ahí vos tenés una conexión entre sentido, realización, trabajo y felicidad, ¿no?
Digo como otra beta porque es un texto muy interesante que plantea el tema de la ética profesional. Es decir, que alguien en su profesión sea un profesional en serio es una postura ética. Es decir, tiene que ver con el bien y tiene que ver con un bien que es en sí mismo de esa profesión para el resto de la sociedad. Es decir, yo aporto algo que no termina conmigo ni termina con mi sueldo. Bien, se los digo porque me olvidé y es uno de los textos que mandé para mostrarles otra beta a lo que les gusta más la economía, el mundo de las empresas. Y como, traté de pensar como eso, como varias betas a nivel de intereses académicos o de estudio que pueda serles de interés. Bueno, después tenemos otra pregunta que habla un poco con respecto a la cultura humanística. ¿Se podría decir que a través de la cultura humanística se podría encaminar ese sentido para tener una sociedad cultural más libre y con conciencia de sí misma? Bueno, esto ahí podríamos, te podés, Pablo, después hacer el libro de Marta Nussbaum, ¿no? Sin fines de lucro sobre la crisis de las humanidades. Muy interesante la introducción, solo si se la leen, sobre esto. Yo creo que en parte sí, creo que no solo, ¿no? Una vez en un debate en radio con Pablo da Silveira, gran filósofo, ahora ministro de Educación, me acuerdo que yo le tiré esta tesis de Nussbaum y él me dijo, sí, bueno, pero los alemanes ¿no? que votaron a Hitler y que no sé qué, leían a Goethe y escuchaban música clásica y tenían buena formación humanística. Digo, como un contraargumento a que no solo las humanidades, ¿sí? Pero sí necesitamos de las humanidades para esto, por supuesto que sí. O sea, se necesita del pensamiento humanista para generar pensamiento crítico, conciencia y obviamente la gran tesis interesantísima también, que les puedo pasar un video de un canal bueno de filosofía de Hannah Arendt, eh, la famosa tesis de la banalidad del mal justamente sobre esto. O sea, cuando una sociedad renuncia a pensar y solamente quiere un saber técnico para saber el know-how y nada más, para saber cómo operar, y no se pregunta dónde termina lo que yo hago, qué consecuencias tiene lo que yo hago, puedo tomar decisiones muy superficiales que destrocen la vida de muchísima gente y no tengo conciencia de las consecuencias de mis decisiones, porque en realidad el mal más radical, esta es la tesis de Arendt, viene de gente superficial que no quiere pensar, que prefiere que otros la piensen o que otros piensen por ellos. Y en cambio, Hannah Arendt, siguiendo San Agustín, porque en el fondo ella es muy agustiniana en esto, el bien sí es radical. Para hacer el bien no se puede ser superficial. Si para hacer el bien hay que, digamos, tomar coraje y pensar mucho. Entonces, esa es otra tesis preciosa también para discutir las cuestiones éticas con respecto a esto, ¿no? Y justamente porque el tema del mal es un problema que afecta al sentido de la vida. De hecho, la tesis de Arendt hizo entrar en crisis a muchos judíos de su tiempo, ella como filósofa judía. ¿Por qué? Porque les robaba el sentido de lo que estaban haciendo, que era encontraron al señor más malo que podían juzgar y alguien les dijo, este señor no es tan malo, este es un imbécil. ¿No? Entonces, en realidad eso fue un golpe durísimo, porque qué cosa peor te puede pasar que al tipo que vos considerás la causa de todos tus males, te digan, en realidad no es que tenía algo en contra tuya, simplemente no pensaba demasiado. Es muy duro, porque en realidad lo que te muestra es que aquello que, porque también necesitamos sentido para explicar el mal, fíjense otro temón. El tema del mal, en la literatura, en la religión, es un tema que siempre hemos necesitado de encontrarle sentido. E incluso los conflictos con el tema de Dios y el ateísmo tienen que ver con que el mal aparece como un absurdo, como algo que no toleramos. ¿Mm? Así que ahí tienen otro tema filosófico también y literario interesante para abordar. Ya les di tarea como para 5 años, pero quédense con una sola, ¿no? Tenemos también un poco cerrando la charla una pregunta de Lucas que tiene la mano levantada. Tiene micrófono apagado, Lucas. No, ¿No? no se te escucha, Lucas. Si no querés, si no puedes hablar No, no, perdona, lo tenía ahí se escucha, ahí se escucha. Ahora desactivado, no sí. me di cuenta. Perdón, perdón. La quería hacer dialécticamente la pregunta, así medio por el chat. No, pero bueno, lo que quería decir era, porque vos, o sea, acá se habló mucho de como el sentido individual, o sea, como
lo que nosotros creemos que es nuestro sentido, ¿no? Y Sí. dijiste a Camus y a Víctor Frank y Emily no sé cuánto, ahí no te sé decir el nombre, pero Emily Smith. Entonces, vos dijiste después el sentido universal, como si algo que existiese, pero como siempre se ve como en un punto idealizado, y como, ¿qué pasa si el sentido lo encontramos y no nos sirve? Tipo, si es malo. O sea, no sé si me expliqué. ¿Se entendió? Creo que te entendí por dónde ibas, lo último O medio que me... sea, ¿qué pasa? Nosotros siempre entendemos el sentido como nuestra búsqueda final. O es como la verdad, siempre como muy socrático, ¿no? La verdad es lo bueno. Pero ¿qué pasa si encontramos la verdad y no, es peor que el absurdo de Camus? ¿Entendés? O sea, es peor que no haya sentido a que haya un sentido. En Bueno, ese lo que caso. pasa es que ahí estás haciendo filosofía ficción, no lo sé. Lo que sí uno puede pensar de tu pregunta, que me parece interesante, es el tema de que el sentido universal, que está claro a partir de Aristóteles de modo muy fuerte, ¿no? Digamos, la idea de finalidad de las cosas y de la vida y el universo, esa idea entra en crisis y es problemática hoy. Em, Hay discusión sobre esa cuestión. eh, y hay una cosa que me han hecho pensar algunos con los que he venido discutiendo este tema y es, a ver, hay personas que tienen un sentido de la vida individual negando un sentido universal. Por ejemplo, Camus, ¿no? Sartre, por ejemplo, ya se va un poco más complicado porque en el fondo lo que dice es, o sea, todo es absurdo y la vida del hombre es una pasión inútil. Y así terminó también, ¿no? O sea, Sartre es un bajón, tenés que estar un poco bien animado y con chocolates antes de leerte el ser y la nada porque viene duro. Pero eh, el tema ahí es que yo puedo aceptar tener un sentido particular sin que haya un sentido universal. O sea, empíricamente eso es posible. A veces lógicamente no es tan fácil de plantearlo, pero empíricamente se da. Y por otra parte, puede haber personas que acepten un sentido universal y sin embargo vivan con crisis de sentido, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando hay una idea de sentido universal, es más fácil que el sentido particular quede alineado en ese sentido universal. Por ejemplo, si una persona practica una religión o una fe y asiente a esa cosmovisión, es más fácil que todo tenga sentido. De hecho, incluso las diversas teologías, judía, islámica, cristiana, por poner las más conocidas, responden a los grandes dilemas dando una respuesta. Por ejemplo, por decirte algo, ¿por qué el mal? Entonces, yo qué sé, te voy a simplificar y voy a cortar grueso, porque esto es un tema muy complejo en la historia de las religiones y hay muchas corrientes dentro de cada religión, ninguna es homogénea. Hay corrientes judías que cuando vos decís por qué sufrimos, y bueno, es la idea de la retribución, donde en realidad, bueno, pecaron tus padres o pecaste vos o algún antepasado metió la pata, y entonces, bueno, todo tiene consecuencias, estás pagando eso. Entonces, aunque parezca injusto lo que te pasa, de alguna manera hay una causa. O sea, entonces ya está, tiene sentido. ¿Sí? O, por ejemplo, en el hinduismo, la ley del karma, por encima de los dioses incluso, todo tiene causa y efecto, si hoy te pasan cosas terribles, o sos pobre, o yo qué sé, eso debe tener una explicación en que es parte de tu karma y eso se resuelve así. O sea, de alguna manera, los sistemas de creencias funcionan como sentidos universales, siempre. ¿Sí? Claro, después está la búsqueda personal, ¿no? De decir, bueno, de verdad yo encontraré el sentido universal, porque además, si hay un sentido universal realmente, no son todos válidos a la vez. Porque ahí tenés el problema, muchas veces que me ha pasado en clase cuando doy historia de las religiones, que me dicen, bueno, pero todas son igualmente verdaderas porque es lo que a cada uno le sirva. Claro, pero no son caramelos. O sea, acá el problema es que no es, o sea, cuando todos nos morimos, la verdad sigue siendo una, ¿no? Que un día casi me caigo de la silla cuando una alumna me dijo, bueno, no, yo creo que después de la muerte a cada uno le pasa lo que cada uno crea. Bueno, está listo. Entonces ahí creamos la realidad según nuestro gusto. Bueno, yo creo que la verdad es una, aunque no la conozcamos. Yo creo que después de la muerte tendrán razón los ateos si no hay nada, o los cristianos si hay resurrección, o los budistas si hay reencarnación, pero no, no es que unos van a ir para un lado, o sea, en realidad o no hay nada, o hay algo, o no lo sabemos, pero en realidad el tema es que como somos seres en búsqueda,
Y el ejercicio de la filosofía tiene que ver con esto, con la búsqueda, con la pregunta, que no es que nunca llegás a la verdad, porque esa es también otra creencia. Es decir, en realidad te vas aproximando cada vez más. De ahí el desafío titánico, ¿no?, de la mente humana de buscar. ¿Mm? Y hay quien entiende que ha encontrado. Pero lo que pasa es que, claro, hay cosas que son planteos metafísicos, no son evidencias que puedas demostrar empíricamente, ¿no? Las podés justificar racionalmente. Y te pueden transformar la vida y podés adherir a ellas, pero es sumamente complejo. ¿Hay una relación entre sentido universal y sentido particular? Sí que la hay. ¿Siempre la hay? No siempre. Y ahí uno puede ver como muchas opciones entre los filósofos y los pensadores y en las creencias. Cuando una persona elige creer en algo es porque está convencida que está más cerca de la verdad. Y eso es honestidad intelectual. A mí una vez me preguntaron, Miguel, pero vos que sos católico, ¿crees que la verdad está en el cristianismo? Pero si no lo creyeras, ¿qué hago acá? Cambio de religión. Otra cosa es que la chica que me preguntó era budista, le dije, tú sos budista. Bien, una amiga además, ¿no? En una reunión. Si tú crees que el budismo es la verdad, sí, claro. Es que si no lo creyeras, serías una mala budista. Ahora, lo seguro es que uno de los dos está equivocado. Pero bueno, no sé si lo descubramos en esta vida, pero por lo pronto seamos coherentes. Es decir, yo aquello que creo, que me acerca a la verdad, voy a seguir por ese camino. Porque si no caigo en un relativismo que no me lleva a ningún lado. O sea, ahí hay una cuestión también sobre cómo me amparo yo ante la búsqueda de la verdad, porque la búsqueda del sentido, por lo que vos planteás, Lucas, es una pregunta análoga, en realidad es la pregunta por la verdad, ¿no? ¿Y qué Claro, pasa si pero la verdad que me encuentro no me gusta, ¿no? claro, O eso. la verdad que me encuentro es angustiante. De hecho, mira, hay un texto literario de un autor agnóstico que hace una parodia del cristianismo, una joda total, y que Tierno Galván. Entonces dice que es como un sueño donde van todos los muertos al lugar de la muerte, que el Hades griego, como el Sheol hebreo, están todos ahí como en el freezer, todo gris, esperando que venga Jesús, y llega el flaco Jesús ahí y les dice, muchachos, están esperando que se les abran las puertas del cielo, dicen, muchachos, no hay cielo, no hay reino, no hay padre, no hay nada. Y se va caminando, ¿no? Y se van todos bajoneados, terrible bajón. Pero justamente porque lo que el texto relata es, bueno, es durísimo esto, pero bueno, y es lo que hay, valor. Pero bueno, eso es lo que le sucede a muchos autores como Sartre cuando dicen, bueno, yo acepto esto. Ahora la pregunta es, ¿alguien puede definitivamente decir eso? Entonces ahí es donde en realidad es un camino de búsqueda. Eh, Después están quienes entienden que bueno, que encontraron esa respuesta. Víctor Frankl está convencido que el sentido no se construye, que nosotros construimos parte de eso, pero que en realidad el sentido es algo que encontramos e incluso más, que nos encuentra. Pero bueno, ahí después ya entra la dimensión religiosa porque él es judío. Y de hecho, Benedicto XVI un poco va en esta línea también. El Papa Benedicto tenía textos sobre esto donde hablaba justamente que el sentido no es algo que nosotros encontramos, sino algo que nos encuentra a nosotros, ¿no? Porque es el amor que es más grande que nosotros es fuente de sentido. Esa es la visión cristiana, por ejemplo, ¿no? Es un amor incondicional que me supera todo lo que yo pueda inventar. O sea, yo lo recibo de otro, porque la fe es creer a otro, no que me lo invento yo. Pero bueno, esa es la versión más judío-cristiana, ¿no? De la fe como escucha de otro. Después hay otras versiones según cada religión, pero da para largo. Hay un libro que no sé si lo pasé, Pablo, eh, de un filósofo de la religión española, Estrada, que es el sentido y el sinsentido en la ciencia, la filosofía y la religión. Muy interesante. Y si no lo pasé, decime y lo paso, porque ese es muy bueno. Y además plantea todo este tema del origen del universo y el sentido de la vida y qué dice la ciencia y vamos a la nada, ¿no? Venimos de la nada, o bueno, ¿y qué pasa con la idea de un Dios creador? Y súper interesante cómo vincula las creencias y la ciencia y qué puede decir cada una de ellas sobre esto que vos planteabas, Lucas, sobre el sentido universal como verdad y el sentido particular alineado o no con ese sentido universal. De repente capaz que en ese sentido te responde muchísimo mejor que yo y claramente, ¿no? Muy bien, pasamos
a unas últimas preguntas. Federico, que pregunta cómo buscar el sentido en esta sociedad donde se predica el individualismo. ¿No se corre el riesgo de que la cultura actual cambie los sentidos de la vida? Bueno, no sé, yo creo que siempre cambian. De hecho, todos los filósofos han planteado esto, ¿no? O sea, Kant lo dice. O sea, si hay enfermedades nuevas es porque hay mentalidades nuevas. Sí, y un poco lo que plantea Julián María sobre la felicidad también. Cada época cambió. De hecho, por ejemplo, hoy hablamos, Pablo lo mencionó, el valor de los ancianos. Hay culturas y épocas donde la gente quería ser viejo para ser respetado, porque al niño no vale nada y el joven le dicen, vos tenés que aprender y madurar. Ahora, la gente anciana, digo, la gente tiene pánico de jubilarse y de llegar anciano porque lo van a dejar de lado, porque sos el tipo que no tiene todas las apps ni maneja toda la tecnología y está perdido, ¿no? Entonces, en realidad, depende de la cultura, por supuesto, se transforman en las ofertas de sentido. Vamos a llamarle ofertas para decirlo simple. De ahí que hay un desafío también, ¿no? Cultural. Yo creo que hoy, si me preguntás, el desafío, lo decía Víctor Frankl, es cómo ayudamos a la gente a encontrar un sentido para vivir. En una sociedad como la de hoy, donde en general lo normal es la ausencia de sentido. Y digo algo que no dije, que tenía dicho al principio. El problema del sentido de la vida es un problema de la filosofía del siglo XX, fines del XIX y el siglo XX. En la historia de la filosofía esto no era un problema. El tema está implícito, desde los presocráticos está implícito, o sea, qué es el ser, ¿no? Y de algún modo el sentido de las cosas y del tiempo y de la caducidad y de la vida, pero no era un problema. Esto se vuelve un problema dramático, creo yo, por lo que estuve investigando después de Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? O sea, en realidad ahí empieza a ser un problema. Por eso también es interesante rastrear que es un tema filosófico muy fuerte en el siglo XX, sobre todo con los filósofos existencialistas también. Son los que más lo tratan. ¿Mm? Muy bien, no sé si alguno más tenía alguna pregunta o podemos ir cerrando la charla por acá. Sí, Este, me alargué un poco, pero sí, puede ser. No sé si a alguno se le ocurría alguna otra pregunta. A mí, Miguel Cortito, me había quedado una cosa, escuchándote, ¿no? Un poco y con la importancia de la historia, ¿no? Nombraste mucho a Camus, autor del Extranjero, por ejemplo, en un libro donde también habla un poco de su filosofía, ¿no? Del absurdo. Entonces, quería preguntarte también para vos, sobre todo considerando los tiempos de pandemia que vivimos, que también el contexto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, El Extranjero, Camus lo escribe en un contexto de Segunda Guerra Mundial y bueno, nosotros, como ya lo sabemos y vivimos una pandemia que obviamente ha dejado marca en todos y también nos ha hecho un poco cuestionarnos acerca de nuestro propio sentido. Entonces, ¿qué tanto pensás que influye el contexto en esto y dónde pensás también que podemos ubicar a la resiliencia dentro del sentido de nuestra vida? es para otra charla esta, pero de grande el tema. Te Sí, respondo la si primera porque querés, si querés responder cortito. Si querés no, la responder segunda cortito. es gigante, no voy a entrar en la resiliencia porque es un temón, pero es un tema lindo para tratarlo, dejarlo abierto, me parece que es una buena sugerencia para todos. Eh, y hay una entrevista que se las puedo pasar, háganmelo acordar si no me olvido, a un especialista en este tema, que creo que es el uno, en el tema resiliencia, que está la entrevista entera en BBVA, es un psicólogo y es el que más escribe sobre esto, se llama Boris y el apellido, si me lo preguntan, es complicadísimo. Em, pero Pero sobre el tema del contexto, sí, un poco ya lo dijimos, ¿no? O sea, nosotros no somos, somos seres condicionados por la cultura en la que vivimos, por supuesto. O sea, nosotros pensamos desde el mundo que nos tocó vivir. Y por lo tanto, es obvio que nosotros no podemos estar fuera de nuestro contexto. Entonces, de ahí que comprender nuestro contexto nos ayuda a comprendernos a nosotros. Y tal vez ahí sí podemos ser críticos. De hecho, lo que hemos hecho hoy es eso, a través de algunos autores, mirar el presente y decir, ojo, que cosas que damos por obvias y por verdad, tal vez tienen más que ver con la cultura que nos domina, con los valores predominantes de nuestro tiempo, que con algo que hayamos elegido, sino que son cosas que se nos dan
y que nos van configurando como somos. Por eso el ejercicio de la filosofía siempre es crítico. De hecho, en general, los que se han dedicado a la filosofía se han peleado bastante con su época, en general, ¿no? En general han sido poco integrados, digamos, como que siempre han estado pegándole a su propio tiempo, por esa búsqueda de la distancia crítica, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un lindo ejercicio también. O sea, ahora por ejemplo está de moda que todo lo que es innovación es bueno. Porque es nuevo es bueno. ¿Quién dijo? Que porque es bueno es nuevo. Que porque es nuevo tiene que ser algo bueno o mejor, ¿no? Pero es como una verdad, una palabra mágica, innovación. Pero puede ser pero así, un retroceso total para la humanidad y sin embargo lo dan por bueno. O la gente que entiende que ser libre siempre es bueno, en el sentido de la libertad como un fin en sí mismo, como que lo que importa es que pudiste elegir. Está, pero si elegiste para autodestruirte, ¿te parece que esa decisión... Bueno, pero lo importante es que eligió él, ¿pero qué eligió? Entonces la pregunta es, ¿la libertad es un medio o un fin? Es un problema filosófico de siempre, y que hoy nosotros a veces no cuestionamos si la libertad es un medio o un fin. O sea, por eso digo que el contexto, el sano ejercicio que tenemos que hacer siempre es ser críticos con nuestro propio contexto. No, no criticones, ¿no? Crítico quiere decir de análisis, ¿no? Porque a veces podemos ser críticos y descubrir cosas que de verdad decimos qué bueno, ¿no? Bueno, gracias por el aguante, che. No, Vamos perfecto. a... Bueno, muchas gracias a vos. Sin duda la charla fue muy enriquecedora, y sin duda ha guiado a varios de los alumnos y también de los que no son alumnos. Así que muchísimas gracias, por habernos brindado tus reflexiones. Después, para los que están inscriptos, y escuchando la charla, muchísimas gracias por haber participado y queríamos contarles que Florencia les dejó en el chat, primero unos links, que los primeros son las bases del concurso de ensayo, recuerden revisarlo. También el formulario para inscribirse para los que aquellos todavía no se han inscrito. Y por último les dejamos también el link con información sobre la licenciatura en Humanidades en sus dos principales opciones, que son filosofía e historia, sobre todo para los que están en el último año de liceo y bueno, están dudando o están pensando todavía qué estudiar. Recuerden que acá siempre estamos abiertos a recibirlos, así que nada, esperamos que les haya gustado y esperamos verlos en las próximas charlas. Muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes, de verdad, un placer compartir esto, más el tema a mí me apasiona. Agradezco a todos los que me están ahí saludando en el chat, y a Valentín le respondo que me pregunta qué estudié filosofía en la UEM, vamos a hacer publicidad, ¿no? Pero, y bueno, estudié otro montón de cosas, también estudié historia de las religiones, pero ahora sigo estudiando filosofía, es lo que más estudio. Estoy haciendo el doctorado, ya lo estoy terminando. ¿Y dónde trabajo? Trabajo en la UCU, en la Universidad Católica y en el Colegio Estela Maris. Por ahí es lo que estoy haciendo, nada más. Después he dejado trabajo porque había que estar un poco más tranquilo. Más con la familia y menos hiperactivo. Bueno, les mando un abrazo y a las órdenes. Cualquier cosa que falte material del que nombré, Pablo, me hago cargo y te reenvío lo que falte, ¿está? Excelente, Chau. Miguel. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias a todos por participar. Hasta luego.